Crecí a la sombra de mi hermana mayor, Emma. Para todos los que la conocían, Emma era una estrella natural, hermosa, carismática y siempre capaz de encantar a la multitud. Para mí, ella era la persona que convirtió crecer en una competencia constante que yo nunca podía ganar. Si yo sacaba un sobresaliente en la escuela, Emma ya tenía una lista entera de logros. Si yo trabajaba en 2 empleos para ahorrar para algo que deseaba, ella ya había convencido a alguien para que se lo diera gratis. A pesar de todo esto, intentaba ver lo mejor de ella. Al fin y al cabo, era mi hermana y la familia se supone que debe unirse. Nuestros padres siempre habían enfatizado la importancia de la familia. No eran ricos, pero trabajaron duro para brindarnos un hogar estable y amoroso. Papá tenía un pequeño taller de reparación de autos y mamá trabajaba medio tiempo como secretaria. Creían en ganarse lo que se tenía, vivir dentro de las posibilidades y ayudarse mutuamente cuando los tiempos eran difíciles. Era una ética que yo interior hice con acento agudo profundamente, una que Emma parecía rechazar por completo. Mientras yo me enfocaba en estudiar y trabajar hacia mis metas, Emma se inclinaba por los atajos. Ella se deslizaba por la vida con encanto y manipulación, dejando que otros recogieran sus desastres. Si alguien intentaba confrontarla, ella ponía los ojos de culpa, interpretando el papel de víctima de manera tan convincente que la gente a menudo se encontraba disculpándose con ella. Era exasperante, pero yo contenía mis frustraciones. No quería causar un drama innecesario dentro de la familia. Las cosas comenzaron a cambiar tras el fallecimiento de nuestros padres en un trágico accidente automovilístico hace 3 años. Fue un golpe devastador. Estaba desconsolada, de luto por la pérdida de las personas que habían sido mis anclas. Emma, por otro lado, dirigió su atención a su patrimonio. Mientras yo todavía procesaba el funeral, Emma ya había contactado a un abogado, ansiosa por resolver los detalles del testamento. Nuestros padres nos dejaron sus modestos ahorros, la casa familiar y el taller de papá a partes iguales. Su deseo era que compartiéramos todo al 50%, pero pronto quedó claro que a Emma no le interesaba respetar esos deseos. No es práctico dividir todo, argumentó una tarde mientras estábamos en la oficina del abogado. Ni siquiera quieres el taller, ¿verdad? Solo tiene sentido que yo me encargue de todo. Su tono era casual, pero el mensaje estaba claro. Ella pensaba que merecía más. Yo no estaba de acuerdo. Aunque yo no quería el taller, sabía lo que significaba para papá. Venderlo por completo me parecía borrar una parte de él. Sugerí que encontráramos la manera de mantenerlo en funcionamiento, pero Emma desestimó la idea. Eres sentimental, dijo con un gesto de desprecio. No es como si papá fuera a volver. A pesar de nuestras diferencias, logramos llegar a un incierto compromiso. Vendimos el taller, repartiendo las ganancias, y decidimos mantener la casa familiar por ahora. Me mudé temporalmente, planeando renovarla y, eventualmente, alquilarla. Al principio, Emma no se opuso, no tenía interés en vivir allí. Pero pronto comenzó a presentarse sin previo aviso, ofreciendo consejos sobre lo que debía hacer con el lugar. Al principio, atribuí sus visitas a su habitual entrometimiento. Pero a medida que pasaba el tiempo, sus visitas se hicieron más frecuentes y sus comentarios más mordaces. No estás aprovechando esto al máximo, me dijo un día, gesticulando hacia la casa como si fuera un mueble que no le importaba. Si yo estuviera a cargo, ya tendría este lugar en el mercado. Su actitud me irritaba, pero mantuve la calma. No quería pelear. Además, tenía preocupaciones más urgentes, como lidiar con el interminable flujo de facturas y reparaciones que implicaba mantener la casa. Trabajaba largas horas, combinando mi empleo principal con un trabajo adicional para llegar a fin de mes. Era agotador, pero estaba decidida a hacer que funcionara. Emma, en cambio, parecía estar prosperando. Recientemente había conseguido un nuevo novio, un hombre mayor y adinerado llamado Víctor, y disfrutaba de las ventajas de salir con alguien con dinero. Aparecía en las reuniones familiares cubierta de joyería de diseñador, relatando historias de sus lujosas vacaciones. Mientras tanto, yo no podía permitirme ni un día libre. Aún así, me decía a mí misma que no importaba. No resentía la buena fortuna de Emma, solo deseaba que dejara de tratarme como si estuviera fracasando. Pero en el fondo sabía que no se trataba solo de apariencias. Emma siempre había sido competitiva, y sospechaba que no le gustaba que yo tuviera algo que ella no tenía, una conexión tangible con el legado de nuestros padres. Lo que no me di cuenta fue hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para quitármelo. Todo comenzó con un golpe en mi puerta. Un golpeteo agudo e insistente que me puso de inmediato en alerta. No esperaba a nadie y, al asomarme por la ventana, se me hundió el corazón. Era un oficial de policía. ¿Señorita Harper?, preguntó cuando abrí la puerta con tono formal y cortante. Sí, soy yo, respondí cautelosamente. Vengo a entregarle estos, dijo, entregándome un montón de papeles.
Su hermana, Emma Harper, ha presentado una orden de restricción contra usted. Me quedé helada, mirándolo incrédula. ¿Una orden de restricción? ¿Contra mí? Debe haber algún error. Le sugiero que lea los documentos, dijo. Si tiene preguntas, puede contactar a un abogado. Se inclinó ligeramente, se quitó el sombrero y se marchó, dejándome ahí con el peso de los papeles en la mano. Cerré la puerta rápidamente y me senté a la mesa de la cocina, con las manos temblorosas mientras hojeaba las páginas. Las acusaciones eran escandalosas. Emma afirmaba que la había acosado, que me aparecía sin ser invitada en su casa y que le enviaba mensajes amenazantes. Nada de eso era cierto. Ni siquiera había hablado con Emma en semanas, y mucho menos me había acercado a su casa. El shock inicial dio paso a la ira. ¿Cómo podía hacerme esto? Presentar una orden de restricción no era solo un comentario mezquino, era una acusación legal seria que podría arruinar mi reputación. Peor aún, estaba llena de pruebas fabricadas. Fotos mías cerca de su edificio de apartamentos, había estado en la zona haciendo diligencias, capturas de pantalla de mensajes de texto que nunca envié y vagas afirmaciones de que la había hecho sentir insegura. No me llevó mucho entender su motivo. La orden de restricción no era solo una forma de pintarme como una amenaza, era una maniobra calculada para obtener ventaja. Con esto en mi historial, ella podría argumentar que yo era inestable e incapaz de manejar el patrimonio de nuestros padres. Si tenía éxito, podría reclamar la casa familiar y cualquier activo restante para sí misma. Pasé el resto del día aturdida, releyendo los documentos y tratando de asimilar la traición de Emma. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de amigos y familiares. La noticia se había difundido rápidamente, y todos parecían tener una opinión. ¿Es verdad que has estado acosando a Emma?, preguntó un primo sin rodeos. No puedo creer que esto esté pasando, me escribió un amigo. Necesitas contrarrestarlo. Pero el peor mensaje vino de la misma Emma. No quería hacer esto, pero no me dejaste opción. Quizás ahora finalmente me dejarás en paz. La audacia de sus palabras me hizo hervir de indignación. No había hecho nada para merecer esto, y ella lo sabía. Sin embargo, ahí estaba, haciéndose la víctima y retratándome como la agresora. A la mañana siguiente me reuní con una abogada, una mujer perspicaz y empática llamada Rachel. Echó un vistazo a la documentación y suspiró. Esto es claramente una táctica de manipulación, dijo, hojeando las páginas. Pero es serio, si no combates esto, podría dejar una mancha permanente en tu historial. No entiendo cómo consiguió la corte aprobar esto en primer lugar, dije con la voz temblando de frustración. Las órdenes de restricción a menudo se conceden como medida precautoria, explicó Rachel. La corte tiende a errar por el lado de la cautela en estos casos, por eso sus acusaciones fueron suficientes para aprobarla inicialmente. Pero eso no significa que se sostendrá una vez presentemos tu versión. Comenzamos a recopilar pruebas para refutar las afirmaciones de Emma. Presenté coartadas para los días en que ella afirmaba que la había acosado, capturas de pantalla de mis propios mensajes de texto para demostrar que no envié los que ella presentó, e incluso imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado donde alegaba que la había acorralado. Mientras me preparaba para la próxima fecha en la corte, no podía sacudirme el sentimiento de traición. Las acciones de Emma no eran solo un ataque a mi carácter, eran un asalto al vínculo que siempre había esperado que pudiéramos reconstruir. Aún así, no iba a dejar que ganara. Si ella quería pelear sucio, yo estaba lista para pelear de forma inteligente. Los días previos a la audiencia judicial fueron una neblina de estrés y preparación. Rachel, mi abogada, fue incansable en su búsqueda de la verdad. Necesitamos desmontar cada mentira que ella ha dicho, pieza por pieza, insistió durante una de nuestras sesiones de estrategia nocturnas. Si podemos demostrar al juez incluso un solo detalle fabricado, el resto de su caso se desmoronará. Me sumergí de lleno en la recopilación de pruebas. Rebusqué en mi historial de mensajes, buscando algo que pudiera demostrar que los mensajes que Emma presentó eran falsos. Y efectivamente, las marcas de tiempo no coincidían con los registros de mi teléfono, y la redacción era completamente diferente de cómo suelo escribir. Incluso logré recuperar correos electrónicos antiguos que demostraban mis coartadas para los días en que ella afirmaba que había estado cerca de su apartamento. Rachel también recomendó contratar a un investigador privado para indagar en las supuestas pruebas de Emma. La gente que miente a menudo deja rastros, dijo. Los hallazgos del investigador fueron invaluables. Descubrió que las fotos que Emma presentó de mí, merodeando, cerca de su casa fueron tomadas con semanas de diferencia, no en el mismo periodo que ella afirmaba. Una imagen, supuestamente mostrando que yo estaba mirando por su ventana, en realidad fue tomada afuera de una cafetería cercana, totalmente ajena a ella. Aún así, Emma no se rendía. Mientras me preparaba para contrarrestar sus acusaciones, ella escaló su campaña.
En las redes sociales, publicó mensajes crípticos sobre sentirse atrapada y asustada por su seguridad. Nuestros conocidos en común comenzaron a opinar. Algunos me enviaron mensajes de preocupación, otros me condenaron abiertamente. ¿Por qué no lo dejas pasar?, mensajó una vieja amiga. No vale la pena la pelea. Emma siempre ha sido una drama queen, agregó otra. No la dejes ganar. Me encontré dividida entre la frustración y el dolor. ¿Cómo podía hacerme esto? Se suponía que éramos familia. Luego, las cosas dieron un giro aún más oscuro. Una mañana, me desperté y encontré graffiti pintado en mi coche, acosadora. Sentí un nudo en el estómago al ver las palabras, la pintura verde neón brillando bajo la luz del sol. No se me hizo difícil deducir quién estaba detrás de eso. Presenté un informe policial y, aunque no pudieron probar que Emma era la responsable, el incidente jugó a mi favor. Demuestra que eres tú la que está siendo víctima, no al revés, dijo Rachel, tomando fotos para nuestro caso. Mientras tanto, Emma seguía interpretando a la víctima. Incluso reclutó a Víctor, su adinerado novio, para reforzar su historia. En un momento, él me envió un mensaje arrogante. Más te vale que te mantengas alejada. Solo estás empeorando las cosas para ti misma. Pero yo no estaba dispuesta a rendirme. Si acaso, sus artimañas fortalecieron mi determinación. Al mismo tiempo, la dinámica familiar estaba cambiando. Nuestros primos, tías y tíos se dividieron en bandos. Unos creían la versión de Emma, y otros veían a través de sus mentiras. En una reunión familiar a la que asistía regañadientes, la tía Silvia me apartó un momento a un lado. No dejes que te afecte, cariño, susurró. Todos sabemos de lo que es capaz Emma. Ha sido una manipuladora desde que aprendió a hablar. Pero no todos fueron tan comprensivos. Mi prima Laura me confrontó frente a todos. ¿Por qué le haces pasar esto a Emma? Ella está aterrorizada de ti. No pude contener mi frustración por más tiempo. ¿Aterrorizada? Laura, ella es la que miente. Vandalizó mi coche, por el amor de Dios. Basta, intervino tía Silvia, con voz firme. Esta familia tiene suficientes problemas sin que ustedes se pongan de un lado u otro. Dejen que la corte se encargue. La fecha del juicio se acercaba, y Emma no había terminado. Presentó nuevas pruebas, una serie de correos de voz supuestamente míos, amenazándola. Yo no había realizado esas llamadas, por supuesto, pero las grabaciones eran inquietantemente convincentes. Rachel las analizó y encontró un detalle crucial. La voz del llamante no coincidía con mis patrones de habla. Se está desesperando, dijo Rachel. Eso es un buen signo. Significa que sabe que está perdiendo. Aún así, la actuación de Emma en la corte fue una clase magistral de teatro. Cuando llegó el día, entró vistiendo un vestido negro, su maquillaje sutilmente corrido para dar la impresión de que había llorado. Se aferraba al brazo de Víctor como si lo necesitara para apoyarse, sus ojos recorriendo la sala como si realmente tuviera miedo. Cuando tomó la palabra, su voz temblaba al describir cómo se sentía, acosada, por mí. He tenido que cambiar mi rutina diaria, afirmó. Tengo miedo de salir de mi apartamento. No entiendo por qué mi propia hermana me haría esto. Me costó mucho no gritar en protesta. Rachel me puso una mano calmante en el brazo. Tendremos nuestro turno, me susurró. Y cuando llegó mi turno, respiré hondo y conté la verdad. Describí la tensión entre Emma y yo, nuestras disputas sobre el patrimonio y su creciente hostilidad. Presenté mis coartadas, las pruebas que Rachel y yo habíamos recopilado y los hallazgos del investigador. La guinda del pastel llegó cuando Rachel reprodujo el audio de los supuestos correos de voz. Señaló las discrepancias en la voz y los patrones de habla, luego presentó mis registros telefónicos, que mostraban que no hubo llamadas salientes a número de Emma en las fechas en cuestión. Finalmente, Rachel presentó a un testigo que había visto a Emma tomando una de las fotos que ella afirmó que era prueba de que yo la acosaba. Estaba riendo con su amiga, testificó la testigo. Dijo algo como, esto la hará parecer una psicópata, al preparar la foto perfecta. Cuando terminamos de presentar nuestro caso, la máscara de Emma comenzaba a desmoronarse. Se veía alterada, su confianza anterior reemplazada por un pánico apenas contenido. La decisión del juez se pospuso hasta la semana siguiente, dejándome en una agonizante espera. Pero al salir de la sala del tribunal ese día, sentí algo que no había sentido en semanas, esperanza. El día de la decisión del juez llegó con un presentimiento sombrío que se posó en mi pecho como una nube de tormenta. Rachel y yo entramos en la sala del tribunal, rodeadas de una tensión tan densa que resultaba casi sofocante. Emma ya estaba allí, sentada con Víctor a su lado. Desplegaba un aire de confianza, como si creyera que su actuación en la corte hubiera sellado mi destino. Rachel, sin embargo, parecía tranquila y compuesta. Recuerda, la verdad está de nuestro lado, susurró mientras tomábamos asiento.
Las diligencias comenzaron con la juez, una mujer de mirada aguda y 60 años, quien se dirigió al caso. Resumió las acusaciones hechas por Emma, seguido de las pruebas que habíamos presentado para refutarlas. Apreté las manos sobre mis piernas al escuchar, cada palabra sonando como un tambor preparándonos para el momento de la verdad. La primera grieta en la fachada de Emma apareció cuando la juez revisó los correos de voz falsos. Señorita Harper, dijo, mirando directamente a Emma, su afirmación es que estos correos de voz fueron dejados por su hermana, ¿correcto? Sí, su señoría, respondió Emma, con la voz temblando ligeramente. La juez asintió. Analizamos estas grabaciones y encontramos discrepancias en la voz. Además, los registros telefónicos presentados por la defensa muestran que no hubo llamadas salientes de la señorita Harper a su número en las fechas en cuestión. ¿Puede explicar esto? Emma se movió incómoda en su asiento. Yo, no sé, quizá usó otro teléfono. Rachel se puso de pie de inmediato. Su señoría, citamos a declarar los registros de todos los teléfonos registrados a mi clienta. Ninguno de ellos realizó esas llamadas. La mirada de la juez se volvió más dura. Señorita Harper, esto genera serias dudas sobre la autenticidad de sus pruebas. ¿Tiene algo más que añadir? La fachada segura de Emma vaciló, pero rápidamente se recuperó, inclinándose en su narrativa de víctima. Solo sé lo que experimenté, dijo, con la voz quebrándose. Me sentí amenazada y tengo miedo de lo que ella podría hacerme. La juez no se conmovió. Señorita Harper, sentir miedo no es evidencia de un acto ilícito. Sin embargo, fabricar pruebas sí lo es. El silencio se adueñó de la sala mientras esas palabras calaban hondo. La expresión de Emma se torció entre el pánico y la indignación, pero no dijo nada. A continuación, se presentó el testimonio que Rachel había asegurado. La joven que vio a Emma escenificar una de las fotos de acoso subió al estrado, su voz firme a pesar de la mirada fulminante de Emma. Vi a Emma con otra mujer cerca de su apartamento, explicó el testigo. Tomaban fotos y se reían al respecto. Emma dijo algo como, esto la hará parecer una psicópata. El abogado de Emma intentó desacreditar al testigo, sugiriendo que estaba equivocada o que tenía prejuicios, pero el daño ya estaba hecho. La jueza ya había visto a través de las mentiras. Rachel presentó su declaración de clausura con aplomo y precisión. Este caso no se trata de seguridad o miedo. Se trata de un intento calculado de manipular la corte y mancillar la reputación de mi clienta. La evidencia ha demostrado que la orden de restricción se presentó en base a falsedades. Solicitamos a la corte que desestime este caso y tome las medidas apropiadas contra la demandante por su mala conducta. La juez hizo una larga pausa antes de dar su veredicto. Después de revisar la evidencia y el testimonio, concluyo que las acusaciones contra la demandada no están fundamentadas. Por lo tanto, la orden de restricción queda desestimada. Sentí un alivio inmenso, pero la juez no había terminado. Además, continuó, fijando su mirada punzante en Emma, el tribunal no tolera la fabricación de pruebas. Remitiré este caso a la oficina del fiscal del distrito para posibles cargos de perjurio. Adicionalmente, se ordena a la demandante reembolsar a la demandada todos los gastos legales incurridos durante este proceso. Emma inhaló bruscamente y Víctor le susurró algo, pero su conmoción era evidente. Abrió la boca como para protestar, pero la juez la silenció con una mirada aguda. Esto no es un debate, señorita Harper. La sesión se levanta. El mazo golpeó y se acabó. Al recoger mis cosas, sentí que el peso de las semanas pasadas se levantaba de mis hombros. Rachel me regaló una pequeña sonrisa. Justicia hecha, dijo. Emma salió de la sala del tribunal furiosa y sin dirigirse a mí, con Víctor siguiéndola de cerca. Por un momento, consideré ir tras ella para confrontarla por última vez, pero me detuve. No lo valía. Afuera, me quedé en los escalones del tribunal, respirando aire fresco y dejando que el sol calentara mi rostro. Por primera vez en semanas, sentí que por fin podía seguir adelante. Gracias, Rachel, le dije, girándome hacia mi abogada. Ella sonrió. Tú hiciste la parte más difícil. Ahora es momento de reconstruir. Asentí, ya haciendo una lista mental de todo lo que necesitaba hacer, comenzando por eliminar a Emma de mi vida para siempre. En los días siguientes al veredicto, la realidad de lo sucedido comenzó a asimilarse lentamente. La victoria legal fue un alivio, pero no borró la traición. Mi propia hermana había intentado destruir mi vida para beneficio personal. Esa realización dejó un profundo dolor que ningún triunfo en la corte podría sanar. Rachel me había aconsejado mantenerme alejada de Emma, y tomé su consejo muy en serio. La bloqueé en todas las plataformas, cambié mi número de teléfono e incluso contraté a un cerrajero para instalar nuevos pestillos en la casa. No quería más sorpresas, ni más emboscadas repentinas o manipulaciones.
La noticia de la decisión judicial se difundió rápidamente entre nuestra familia extendida, y las opiniones estaban muy divididas. Algunos se acercaron a ofrecerme su apoyo, expresando su asco por el comportamiento de Emma. Otros permanecieron leales a ella, convencidos de que yo había reaccionado de forma exagerada o manipulado la situación. Ya no me molestaba defenderme. Si la gente quería creer en sus mentiras, era su decisión. Yo ya no intentaba cambiar sus opiniones. La tía Silvia, sin embargo, se mantuvo firmemente de mi lado. «Hiciste lo correcto», me dijo una tarde mientras tomábamos un café. «Emma siempre ha sido consentida y maquiavélica, pero esta vez se pasó. Tendrá que enfrentar las consecuencias». Y las consecuencias fueron rápidas. Las pruebas fabricadas por Emma y sus mentiras no pasaron desapercibidas para el sistema legal. La oficina del fiscal del distrito inició una investigación por perjurio, y aunque el proceso aún seguía, estaba claro que sus acciones no quedarían impunes. Víctor, su novio, desapareció de la escena después de la audiencia. Según me enteré, él rompió la relación poco después de la decisión de la juez. No me sorprendió, su interés en Emma pareció desvanecerse en cuanto sus maquinaciones se desmoronaron, y la imagen de ella como víctima se hizo añicos. En cuanto a mí, reenfoqué mi energía en reconstruir mi vida. La casa, que antes me parecía una carga, se convirtió en un santuario. Puse toda mi energía en las renovaciones que había estado posponiendo, transformándola en un espacio que realmente sentía como mío. Cada mejora era una pequeña victoria, un paso hacia reclamar el legado de mis padres en mis propios términos. Una tarde, mientras revisaba una caja de viejas fotos familiares, encontré una imagen de Emma y de mí cuando éramos niñas. Estábamos sentadas en el porche de esta misma casa, riendo mientras papá tomaba la foto. Por un momento, sentí un dolor al recordar lo que habíamos perdido. No solo a nuestros padres, sino también el vínculo que una vez compartimos. Pero luego recordé todo lo que ella había hecho y la tristeza se desvaneció. Algunas relaciones no están destinadas a repararse. Algunos puentes es mejor quemarlos. En la quietud de mi recién renovada sala de estar, encontré una paz que no había sentido en años. Durante demasiado tiempo, había dejado que las artimañas de Emma dictaran mis emociones y mi vida. Ahora, por fin, era libre. Decidí honrar a mis padres de una manera significativa. Con parte de la herencia, creé un pequeño fondo de becas en su nombre, destinado a ayudar a estudiantes de nuestra comunidad a continuar sus estudios superiores. Me pareció la manera perfecta de mantener viva su memoria mientras devolvía algo a los demás. A medida que pasaban los meses, la turbulencia de la orden de restricción y la batalla en la corte comenzó a desvanecerse en el pasado. Mi vida, aunque lejos de ser perfecta, era finalmente mía. Aprendí que la paz no proviene de ganar una pelea, proviene de dejar ir a las personas que intentan arrastrarte a una. Un año después de la batalla en la corte, mi vida es completamente diferente. La casa está finalmente terminada, cada habitación refleja la calidez y el confort que mis padres siempre quisieron para nuestra familia. El fondo de becas ha crecido y este año otorgamos a nuestra primera beneficiaria, una chica brillante y ambiciosa que me recordaba a mí a esa edad. El nombre de Emma rara vez cruza por mi mente hoy en día. Por lo que escucho a través de los chismes familiares, ella se mantiene con un perfil bajo. Las consecuencias legales de sus acciones dejaron su reputación hecha trizas, y ella ya no es el centro de atención que antes anhelaba ser. En cuanto a mí, he abrazado las alegres sencillas de una vida más tranquila. Me he reencontrado con viejos amigos, he empezado un jardín en el patio trasero e incluso adopté a un gato callejero que apareció en mi porche una noche lluviosa. De vez en cuando, me siento en ese mismo porche con una taza de té, sintiendo la presencia de mis padres en el viento. Y, por primera vez en años, siento que estoy exactamente donde debo estar.